Hola, soy Jesús Ángel Quispe Suntura y estamos en el Laboratorio 1, Instrumentos de Medición y su empleo. Por mi parte les voy a hablar sobre la medición de resistencias. Tenemos la determinación del valor nominal de un resistor en nuestro proceso experimental. Aquí vemos unos ejemplos de resistores, los cuales vamos a hallar el valor de sus resistencias con una tabla de valores de código de colores. Para el ejemplo 1, el resistor 1 tenemos la primera franja, porque debemos de leer de izquierda a derecha y vemos que es color negro, que tiene un valor de 0. Continuamos. Vemos una franja roja que tiene un valor de 2. Y así sucesivamente vamos llenando nuestra tabla. La tercera franja no la tomamos en cuenta porque tenemos que hallar la resistencia nominal, así que lo dejamos vacío. Y vemos la resistencia nominal color verde, que es de 100.000 ohmios. Vemos una tolerancia plateada de el 10%. Y muy bien, tenemos en total 200 kiloohmios. Y así vamos llenando para el segundo resistor. Tenemos primera franja el valor de 6, segunda franja el valor de 2, la tercera franja no la tomamos en cuenta, la resistencia nominal es la tercera franja, que sería verde, y tenemos una tolerancia de el 5%. Muy bien, en total tenemos 6200 kiloohmios y así vamos llenando para la tercera resistencia, para el resistor número 3, y vemos que tenemos un valor de 2.201 kiloohmios y vamos llenando para la resistencia 4, que tenemos un valor de 3,3 kiloohmios, y así sucesivamente vamos llenando bajo el código de colores de la primera, segunda, tercera franja, resistencia nominal, tolerancia, y vamos leyendo de izquierda a derecha. Y en total tenemos estos valores, los valores que vamos a utilizar en nuestro proceso experimental. Muy bien, para la tabla 2 necesitamos valores que vengan bajo la medición de un multímetro calibrado para medir en ohmios, y para eso vamos a utilizar la aplicación Multisim y vamos a poner los valores ya utilizados con sus tolerancias respectivas y vamos utilizándolos. Vamos a medir. Vamos viendo que tenemos acá 200 kiloohmios, acá tenemos 6,2 megaohmios, acá tenemos 2.201 kiloohmios, acá tenemos en la resistencia 4 3,3 kiloohmios, en la resistencia 5 4,7 kiloohmios, en la resistencia 6 tenemos 200 kiloohmios. Todos están calibrados para medir en ohmios, y estos valores los vamos a llevar a nuestra tabla número 2, y tenemos los valores de 200 kiloohmios, 6200 kiloohmios, 2.201 kiloohmios, 3,3 kiloohmios, 4,7 kiloohmios y 200 kiloohmios. Y así es como vamos a hacer la medición de resistencias en nuestro proceso experimental del Laboratorio 1, Instrumentos de Medición y su empleo. Medición de diferencia de potencial o voltaje. Para la primera parte, la lectura de voltaje en la fuente. Primero medimos una corriente continua. Necesitamos un multímetro. Posteriormente conectamos los terminales positivo con positivo y negativo con negativo. También conectamos negativo a tierra. Ejecutamos en el Multisim y vemos lo que mide el multímetro y vemos que es lo mismo que la fuente, es decir, 15 voltios. Para la figura de la parte 2, introducimos una resistencia. Esta resistencia tiene el valor de 1 kiloohmio. Esta la elegimos al azar. Ahora vemos que en el Multisim el multímetro nos indica 15 voltios.
con lo que vemos que el valor del voltaje de la fuente es el mismo que el voltaje de la resistencia, ya que solo hay una resistencia, por lo que según la ley de mallas el voltaje de la fuente es la suma de los componentes y como es un resistor son iguales. Para la parte 3 tenemos que aumentarle una resistencia 2. En este caso nuestra resistencia 2 es de 2 kiloohmios. Vemos que el voltaje 1 más el voltaje 2 es igual al voltaje equivalente. En el multisim vemos que la sumatoria de voltajes de R1 y R2 es igual a 15 voltios, ya que tenemos valores de 5 voltios y 10 voltios, lo que nos daría un total de 15 voltios. Medición de corriente eléctrica por Mauricio Guaypaquino. En este apartado del video vamos a ver cómo se puede medir la corriente eléctrica en este tipo de circuito, conformado por una fuente de voltaje de 15 voltios, una resistencia R1 de 1 k-ohmios y necesitamos de un multímetro o un amperímetro para medir la corriente. Como ya sabemos, tenemos que medir la corriente poniendo el multímetro o amperímetro en serie en el circuito para que nos dé la corriente. Y aquí podemos ver la simulación en el multisim. Ahí están los resultados y podemos notar que el resultado que nos da son 15 mA, que tiene mucho sentido ya que podemos encontrar la corriente fácilmente aplicando la ley de Ohm en este caso. ¿Qué pasará si ponemos otro tipo de circuito en acción? Esta vez un circuito conformado por dos resistencias, R1 de 1 k-ohmios y R2 de 2 k-ohmios. Y en el laboratorio nos pide configurar y medir el circuito en estos tres tipos de configuraciones: configuración izquierda, configuración centro y configuración derecha. Algo que podemos notar es que la corriente en los tres tipos de configuraciones que nos pide son la misma. Y esto tiene mucho sentido, porque como ya sabemos, en un circuito como este, conformado por una sola malla, y aparte que todos sus componentes están en serie, la corriente es constante. Así que el resultado sería 5 mA en las tres configuraciones. Muchas gracias y gracias por ver el video.